El hiperfoco en personas neurodivergentes. Cuando concentrarte demasiado empieza a ser el problema. No es tu falta de atención lo que te limita. Es tu capacidad de concentrarte demasiado. Lo que llamas distracción no es ausencia de foco. Es una distribución irregular de ese foco. Hay momentos donde no puedes sostener la atención. Y otros donde no puedes soltarla. Esa alternancia no es un fallo aleatorio. Es un patrón. Y si no entiendes ese patrón, intentas corregir lo que no es el problema. El error de base, pensar que el problema es la atención. La explicación clásica no resiste el análisis fino. Se habla de déficit. Pero lo que observas es variabilidad extrema. No es una línea baja. Es una curva irregular. Hay picos de atención que superan ampliamente lo esperado. Y valles donde la activación cae de forma abrupta. Eso implica algo distinto. No es una capacidad reducida. Es un sistema de regulación diferente. Y eso cambia la estrategia. Porque no necesitas más atención. Necesitas entender cuándo y por qué aparece o desaparece. Esto explica algo que probablemente ya has notado: no puedes activar la atención por obligación. Pero tampoco puedes detenerla cuando está completamente activada. El hiperfoco no es una habilidad, es un estado. Hay una confusión frecuente. Se interpreta el hiperfoco como una versión intensificada de la concentración voluntaria. No lo es. No es una decisión. Es una transición. Un cambio de estado que reorganiza múltiples sistemas a la vez. La percepción se estrecha. La relevancia se concentra. La energía se canaliza en una sola dirección. Y ese cambio no se activa con esfuerzo consciente. Aparece cuando ciertas condiciones internas y externas coinciden. Motivación, novedad, complejidad, significado personal. Cuando ese umbral se supera, el sistema se engancha. Y a partir de ahí, no estás gestionando la atención. La atención te está gestionando a ti. La trampa invisible. Cuando el foco deja de ser funcional, aquí es donde el fenómeno se vuelve contraintuitivo. Porque desde fuera parece rendimiento. Estás concentrado. Estás produciendo. Estás avanzando. Pero hay una variable que empieza a degradarse sin que lo notes. La capacidad de reevaluación. El sistema que normalmente te permite hacer microajustes, comparar alternativas, detectar desviaciones, se reduce. No desaparece completamente. Pero pierde peso frente al impulso de continuar. Esto genera una ilusión de coherencia. Todo parece tener sentido mientras sigues. Pero ese sentido no se está verificando activamente. Y eso explica por qué puedes invertir horas en algo que, al salir del estado, ya no parece tan relevante. El mecanismo real: dopamina, saliencia y captura atencional. Si profundizas, el fenómeno deja de ser difuso. Empieza a tener estructura. El cerebro prioriza información en función de la saliencia. Es decir, de lo relevante que parece algo en un momento dado. En personas neurodivergentes, este sistema no está apagado. Está amplificado en ciertos contextos. Cuando algo supera un umbral interno, la dopamina aumenta en circuitos específicos, la conducta en curso se refuerza, las alternativas pierden peso. Esto no es simplemente motivación. Es una redistribución de recursos. El sistema no evalúa todas las opciones por igual. Favorece una. Y esa preferencia se vuelve dominante. Por eso no se siente como una elección. Se siente como una dirección inevitable. El tiempo desaparece, pero no por las razones que crees. La percepción del tiempo no es constante. Depende de la comparación entre estados. Normalmente, el cerebro actualiza el contexto de forma continua. Contrasta lo que ocurre con lo que cambia alrededor. Pero en hiperfoco, esa actualización disminuye. El sistema deja de registrar variaciones externas con la misma frecuencia. Se estabiliza. Y cuando el cambio percibido disminuye, la sensación de tiempo también se reduce. No es que el tiempo pase más rápido. Es que hay menos puntos de referencia para medirlo. Por eso puedes sentir que han pasado minutos cuando en realidad han pasado horas. La paradoja: alto rendimiento y desregulación al mismo tiempo. El hiperfoco produce resultados que, en condiciones normales, serían difíciles de alcanzar. Permite profundizar sin interrupciones. Sostener cadenas largas de razonamiento. Explorar con detalle.
Pero ese mismo mecanismo tiene un coste. El sistema de supervisión global se debilita. Pierde señales internas básicas, hambre, cansancio, necesidad de pausa. Y también señales externas, cambios de contexto, prioridades nuevas, interrupciones relevantes. Esto no es un fallo secundario. Es parte del mismo proceso. El sistema optimiza profundidad a costa de amplitud. Inteligencia fluida y hiperfoco, una relación ambigua. Aquí aparece un matiz que suele pasarse por alto. El hiperfoco puede potenciar ciertas formas de rendimiento. Pero la inteligencia fluida no depende solo de profundizar. Depende de la flexibilidad. De la capacidad de cambiar de estrategia cuando algo no funciona. De abandonar una línea de pensamiento sin resistencia excesiva. De reorganizar información en tiempo real. El hiperfoco puede interferir con esto. No porque reduzca la capacidad cognitiva, sino porque dificulta el cambio de dirección. Esto genera un efecto sutil. Puedes pensar con gran profundidad, pero dentro de un marco que ya no estás cuestionando. ¿Por qué intentar controlarlo suele fallar? La respuesta más intuitiva es intentar imponer control. Forzar pausas. Forzar cambios. Forzar límites. Pero esto choca con la naturaleza del fenómeno. El hiperfoco no responde bien a la imposición directa. Porque no se origina en la voluntad. Se origina en sistemas más profundos de regulación. Intentar frenarlo desde arriba, con intención consciente, es como intentar detener una inercia ya iniciada. Funciona mal. Y genera una sensación de pérdida de control. Lo que sí puede modificarse es la probabilidad de entrada y la facilidad de salida. Pero eso requiere intervenir en otro nivel. Reencuadre, no es un problema de atención, es un problema de transición. Si reorganizas el problema, cambia todo. No se trata de concentrarte mejor. Eso ya ocurre. Se trata de poder cambiar cuando es necesario. El punto crítico no es el inicio del foco. Es la transición. La capacidad de salir, ajustar, redirigir. Y eso no depende solo del cerebro. Depende del entorno. Señales externas claras, cambios de contexto diseñados, interrupciones estructuradas. No como obstáculos, sino como puntos de inflexión. Una última tensión que conviene no cerrar demasiado rápido. El hiperfoco no es algo que debas eliminar. Pero tampoco es algo que puedas idealizar sin matices. Es potente, pero parcial. Amplifica algunas capacidades y reduce otras. Te permite ver profundamente, pero puede impedirte cambiar de perspectiva. Y ahí aparece una pregunta más precisa que cualquier consejo. ¿Estás usando el hiperfoco o el hiperfoco te está usando a ti? Si te gustó ese video, no dudes en dar clic en me gusta y seguir nuestro canal de Umanchay. Eso nos ayuda para crear nuevos videos. Únete a Umanchay hoy. Forma parte de una comunidad que valora la diversidad neurocognitiva y fomenta el crecimiento personal y colectivo. Participa en nuestros grupos de reflexión y descubre nuevas perspectivas.